Pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, gracias por haber venido. Estamos en la Semana de la Ciencia, en la 11ª edición, 11ª también, de Quart de Poblet, y siempre sabéis que nos gusta hacer una de nuestras actividades aquí en el Barrio del Cristo. El año pasado estuvimos en la asociación del barrio y de ahí surgió realmente esta ponencia, ¿no, José? Sí, efectivamente. Entonces este año hemos vuelto a la mancomunidad porque el año pasado no pudimos acceder porque estaban en obras, pero este año hemos vuelto. Y como bien digo, la idea de la ponencia surgió un poco de lo que montamos en la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, que fue una exposición de sanidad vegetal. Y a raíz de ahí, la explicación sí, hubo muchas preguntas, mucho interés por la... Se generó bastante interés y expectativa. Hice una promesa, ¿no? Exacto, dijiste y había que cumplirla. Y aquí estamos, ¿eh? Y entonces, pues el tema que ha elegido José Vicente es ¿por qué cambiar los genes de las plantas? Que fue lo que realmente le interesaba a los que estabais allí. Y como nuestra misión es divulgar la ciencia, pues en eso estamos. Así que sin más voy a presentar a José Vicente. José Vicente es doctor en Ciencias Biológicas, Microbiología por la Universidad de Valencia, profesor titular y coordinador docente del área de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia e investigador en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos IATA-CSIC. Realizó su tesis doctoral en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Valencia, realizando estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, en el IATA-CSIC y en el Instituto Max Planck de Investigación en Mejora Vegetal de Colonia, Alemania. Actualmente, su investigación se centra en la determinación de los componentes antioxidantes de los alimentos y en la evaluación de su actividad funcional por métodos in vitro e in vivo. Pertenece, como acabo de decir, a la Junta Directiva de Quart Ciencia, ocupando desde el año 2018 el cargo de presidente. Así que os dejo en las manos de José Vicente y cuando acabe, pues si tenéis alguna duda, pues será el momento de preguntarla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Begoña. Y bueno, ya lo ha explicado ella. Pues a mí, la verdad es que después del interés que despertó la exposición, que era una exposición hecha por nosotros también, la que pusimos el año pasado en el barrio, en las instalaciones de la asociación, pues hubo muchas preguntas, mucho tal, casi que no podíamos acabar el acto y digo, bueno, pues haremos una ponencia sobre este tema, ¿no? El tema en realidad se llama ¿por qué cambian los genes de las plantas? Y es un título un poco más agradable que llamarlo directamente mejoramiento vegetal o mejora genética vegetal, ¿no? Que es como realmente de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, son sinónimos, ya veréis que son sinónimos. También deciros que he elegido un título que es una pregunta porque va a ir todo de preguntas y de darle respuesta, esperando que cuando acabe pues, lo que voy a explicar, pues tengáis más o menos claro esa pregunta, la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué cambiar los genes de las plantas? Y bueno, voy a poner directamente... esas son las preguntas que voy a intentar responder. Algunas son muy facilitas y muy rápidas, ya veréis cómo, ¿vale? Pero poco a poco nos va a llevar a la última, a la del título de la ponencia, ¿no? Entonces vamos a intentar responder primero qué es mejora genética, porque de lo que vamos a hablar, como he dicho al principio, es de mejorar genéticamente los organismos vivos, en concreto las plantas de cultivo. Vamos a hablar de qué cultivos han sido mejorados genéticamente, ¿vale? Vamos si son muchos, si son pocos, desde cuándo se está haciendo eso. También, si estamos hablando de genética, aunque sean unas pequeñas pinceladas, ¿qué son los genes? ¿Vale? Eso me voy a poner un poco más en el plan profesor, ¿vale? Para explicar algunas cosas muy básicas sobre genes. ¿Qué organismos de uso alimentario tienen genes? Va a ser otra pregunta poco obvia, pero también la voy a poner. ¿Qué técnicas existen para hacer esa mejora? ¿Qué características se pueden mejorar en las plantas de cultivo? Y por último, ¿por qué cambiar los genes de las plantas? ¿Vale? Esa va a ser la estructura que voy a llevar. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es mejora genética? ¿Vale? ¿Qué es la primera? Bueno, hay primero una definición. Una definición muy sencilla
¿Qué marca en rojo? Pues lo principal, ¿no? Yo imagino que todos pues sabéis que los organismos vivos tienen un genoma, todos ellos, y mejorar genéticamente un organismo vivo, como es una planta, o puede ser un animal, o puede ser un microorganismo, todos ellos tienen genoma, es utilizar técnicas, ya veremos cuáles, para modificar el genoma de esos organismos vivos. Si se habla de mejora, pues será para mejorar alguna característica. Si estamos hablando de plantas de cultivo, pues normalmente lo que se mejora en esas plantas es su rendimiento, que produzcan más, su calidad, alguna variable relacionada con la calidad de esa planta o de ese alimento, la seguridad alimentaria, ¿vale? Sobre todo, o la resistencia a determinados estreses. Las plantas se estresan cuando les falta agua, cuando se inundan, cuando hace mucho calor, cuando les ataca algún parásito, ¿vale? Ese tipo de estreses también se pueden mejorar y que las plantas resistan mejor o resistan a terrenos con demasiada sal, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues todo eso es eso es la definición, ¿no? Pero para entenderlo mejor, vamos a poner ejemplos que todos conocemos. Y empiezo con ese ejemplo de ahí. Eso que está sujetado, no sé si lo veis, con un pulgar, ¿vale? ¿Alguien reconoce esa planta? ¿Perdón? Aloe, no es aloe, no es aloe. Gramínea, bueno, por ahí se empieza a aparecer. Bueno, pues eso es el pariente natural, silvestre, de un cultivo muy utilizado actualmente. El maíz original. Ese es el maíz que existe todavía como una planta herbácea que crece en la zona de México y en otras zonas donde es originario el maíz. Y ese es el maíz original. Es decir, si alguien le preguntara ¿cuál es el maíz natural? En el sentido estricto de la palabra, que está sujetado, que se llama teosinte, su nombre no es maíz, porque el maíz ya es una planta doméstica, eso es el origen. ¿Cómo se ha pasado de esa cosita? Porque esto que veis ahí es la mazorca. Eso es la mazorca. Y ahí tenéis el grano, cómo es el grano de esa mazorca y cómo es el grano de maíz actual. ¿Y cómo se ha pasado de esto, ¿vale?, a esto? En unos cuantos miles de años, no muchos, ¿vale? También tenéis aquí arriba que os he puesto el aspecto, no en tamaño, ¿vale? Esta planta es mucho más pequeñita de envergadura, ¿vale? A la izquierda sería cómo es la arquitectura un poco de la planta del teosinte, del maíz silvestre, y esto lo que todos reconocéis como una planta de maíz con sus, ¿vale? Eso ha supuesto un cambio bastante importante en genes. Los que hicieron ese mejoramiento genético, ¿vale?, hace miles de años pues en México y en las zonas del actual México, pues no sabían que estaban mejorando y cambiando genes, pero lo estaban haciendo. Y ahora que se pueden hacer estudios genéticos complejos, sabemos qué genes en concreto cambiaron y por qué el maíz cambió así, ¿vale? Y por qué ahora el maíz es un alimento tan importante en el mundo, uno de los cultivos que mayor importancia económica tiene en el mundo, y porque tenemos estas mazorcas tan llenas de granos que nos ayudan, ¿no?, también a eso. Bueno, pues este es un ejemplo. Evidentemente, esto es mejora genética, donde no tenemos que hablar ni de ingeniería genética ni nada. Esto lo hemos hecho pues en un periodo de tiempo muy largo, desde hace miles de años. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, también muy conocido, de alimentos, ¿vale? Esto sí que igual nos suena más. El trigo. El trigo. Como veis, no estoy rebuscando plantas raras, ¿eh? Estoy poniendo el trigo. Bueno, pues este trigo de aquí silvestre, que se parece bastante, por lo menos el aspecto así, a la espiga, ¿no?, de trigo, es el trigo, uno de los trigos ancestrales de hace también, en este caso, cientos de miles de años, ¿vale? Y se sabe, porque esos han hecho estudios ya más recientes, que se cruzó con una hierba, hibridó, una hierba emparentada, aunque lejanamente, hibridó, y dio lugar, a este trigo silvestre, que se le llamó trigo Emmer, ¿vale? Una de las características que tiene este trigo, cuando se producen en las plantas, es bastante común que puedan hibridar, es decir, cruzar el polen con otra planta que no se esté muy emparentada, pero que dé lugar a una descendencia. Eso es lo que se llama un híbrido,
¿vale? Y en este caso, esos híbridos es muy frecuente que no separen sus cromosomas y que se dupliquen, con lo cual el trigo normal tiene 2 copias de cada cromosoma en sus células como nosotros, que somos diploides, tenemos una dotación 2N, pero este trigo silvestre que surgió espontáneamente por una hibridación entre estas 2 hierbas, ¿vale? Hace, como pone ahí, se ha estimado entre 300.000 y 500.000 años, ¿vale? Es decir, antes de la especie humana como tal. Se llama trigo de Emmer y tiene pues esas características. Bueno, hay registros ya de tipo arqueológico donde hay constancia de que antes de la agricultura los granos de este trigo ya se utilizaban para alimentación humana, ¿vale? Y entonces llegó la agricultura. La agricultura es una línea temporal, podemos decir, cuando surgió, se estima que hace unos 10.000 años. O sea, tampoco hace tanto tiempo que tenemos agricultura. Y la agricultura lo que hizo fue pasar de un trigo silvestre a un trigo cultivado. Es decir, ¿qué diferencia hay entre lo que no es cultivado? Pues simplemente eso, que el hombre ya escoge algunas semillas para cultivarlas en terrenos específicos y cuidarlas ¿vale? Y protegerlas. ¿Vale? No solo hizo esto, sino que seleccionó un mutante. Seleccionó un mutante, fijaros que aquí este trigo tiene la espiga quebradiza, quiere decir que las semillas, que a fin de cuentas son los granos, se desprenden con facilidad de la espiga porque la planta lo que quiere es reproducirse, quiere que sus espigas vuelen con el viento y poder empezar a germinar y a colonizar nuevos terrenos. Pero el hombre encontró que había un mutante que los granos se quedaban en la espiga. Y ese lo seleccionó y lo empezó a cultivar también. Ese es el trigo Emmer cultivado, que ya no es exactamente igual que el silvestre, ¿vale? El seleccionar un mutante es elegir genes que han cambiado. En este caso no los ha cambiado directamente el hombre, solo los ha seleccionado. Bueno, pues este trigo de Emmer, hace 10.000 años, es el primer mutante seleccionado, que, bueno, no sé si era el primero de todos, porque ha habido muchas domesticaciones de plantas, pero uno de los primeros mutantes seleccionados por el hombre con fines agrícolas. Y estaba seleccionando genes. ¿Vale? También tiene 4 cromosomas, es un poco aberrante en ese sentido, 4 cromosomas por cada célula, 4 copias de cada cromosoma por cada célula. Seguimos en el trigo, que esto se complica, ¿eh? Perdón. Bueno, surgió otra hibridación espontánea entre este trigo cultivado y otra hierba rara, emparentada, para dar otra planta que igual os suena el nombre, espelta. La espelta viene a ser otro híbrido, que en este caso, fijaros, como hemos hecho otra hibridación rara, esta espelta ya no tiene 4 copias de cada cromosoma, tiene 6. En cada una de sus células tiene 6 copias de cada cromosoma. Es un hexaploide, ¿vale? Más monstruoso, digamos, a nivel genético. Bueno, pues esta espelta también se cultivó. Se sabe que esto fue hace unos 9.000 años, según las dataciones, ¿vale? Sin embargo, la espelta que hay hoy en día es una descendiente de esta, ¿vale? Porque luego las variedades pues, se han ido mejorando también. Seguimos. Ya llegamos a uno de los trigos que más utilizamos todos los días, es el trigo de hacer pan. El trigo de hacer pan es un descendiente, digamos, de la espelta, en el que se acumuló una mutación más y el hombre la seleccionó. Un trigo que tenía el grano desnudo, que no tenía una cáscara que para triturarlo y para hacer la harina hay que quitársela, lo cual lleva faena y lleva trabajo y es más costoso. Con lo cual tenemos que el trigo de hacer pan es un mutante donde se han acumulado 2 mutaciones, es hexaploide, tiene 6 copias de cada cromosoma, especie de puzzle genético inmenso, y es el que se utiliza hoy en día como el trigo base se llama trigo harinero, ¿vale? Trigo de pan. Y por último, ¿vale? Tenemos que hablar de otro trigo, que deriva directamente del de Emmer, donde también se seleccionó la mutación del grano desnudo, del grano que no tiene esa cáscara dura que hay que quitar. Ese trigo se llama trigo duro, porque es el trigo con el que se hace la pasta alimenticia, los macarrones, los espaguetis y tal. Que es un trigo diferente porque tiene una composición en proteínas distinta que hace apto para hacer pasta. ¿Vale? Pues todo este esquema, ¿vale? Y todas estas selecciones genéticas es seleccionar genes que han cambiado, en este caso de forma espontánea, pero que el hombre los ha seleccionado porque un trigo que no disemina sus semillas no tendría ningún éxito en la naturaleza, frente a los que sí que las diseminan.
¿vale? Luego, estamos seleccionando plantas contra la naturaleza, contra lo que ellas quisieran, digamos, si tuvieran conciencia, quieren reproducirse, quieren extenderse, ¿vale? Como cualquier organismo vivo, no es que quieran, es que tienen más éxito si lo hacen, ¿no? Tienen más éxito reproductivo y son al final las que dominan. Bueno, pues esos dos trigos son los trigos de los que descienden los actuales de hacer pan o de hacer pasta alimenticia. Otro ejemplo de mejora genética, y aquí yo creo que era ya respondida un poco esa pregunta, y es los maíces híbridos. Hay una cosa que digamos, se empezó a conocer pues, a mitad del siglo XX aproximadamente. Se vio que si se cruzaban entre sí, aquí vamos a cruzar solo maíces, dos variedades de maíz puras, ¿vale? No explicar exactamente qué consiste que sean puras, pero bueno, son cosas que se pueden hacer simplemente autopolinizando las plantas, ¿vale? De una manera continua. Bueno, pues cuando se cruzaban esas dos podía producirse un fenómeno que se llama vigor híbrido. Y se produce de esos dos, digamos, uno es el padre y otro es la madre de este maíz. Como veis, hay una diferencia apreciable en el tamaño de la mazorca, y no solo en el tamaño de la mazorca, en el vigor de la planta, el porte de la planta, la resistencia a determinadas también situaciones agronómicas. Bueno, pues eso se descubrió y a partir de ahí casi todos los maíces que se cultivan son, ¿vale?, de semillas híbridas que hay que comprar, eso sí, porque esas semillas no se producen fácilmente, sino por empresas especializadas en producción de semillas. Pero el agricultor las compra porque les sale muy rentable producir mazorcas mucho más grandes y más resistentes, ¿no? Aquí tenéis un poco lo que ocurre. No puede, digamos, seguir usando sus propias semillas porque si lo hace, la autopolinización hace que la planta pierda ese vigor. ¿Vale? Como veis aquí, esta, digamos, sería esta de aquí, y cuando se va polinizando, el agricultor dice, yo voy a seguir produciendo mi semilla, pues pierde esa característica, porque es una cuestión genética, ¿vale?, más o menos compleja, que es la que produce solo el maíz, digamos, vigoroso en la primera generación. Una vez vamos haciendo siguientes generaciones de ese maíz, se pierde ese vigor. Este gráfico está en la parte de abajo, está en milenios, donde veis cómo ha evolucionado el tamaño, el volumen de la mazorca desde hace 5 milenios hasta la actualidad. Todo este proceso, como veis, el principal crecimiento se ha producido realmente en los últimos 200 años, se puede decir. ¿Vale? Se ha producido porque hemos sabido cómo mejorar genéticamente el maíz para tener las mejores y más productivas mazorcas de maíz. ¿Vale? Bueno, pues con eso yo creo que he contestado a la primera pregunta, que es ¿qué es mejora genética? Pues esto es mejora genética. Y no he recurrido a ingeniería genética ni a cosas raras, sino simplemente a lo que hemos hecho desde que se inventó la agricultura. ¿Vale? Con lo cual ya podemos contestar esto. ¿Qué cultivos han sido mejorados genéticamente? ¿Vale? Pues ahí doy 3 opciones. Algunos, solo los transgénicos, todos. ¿Alguien se atreve a dar una...? Yo creo que todos. Claro, pues ahí está la perspicacia de Mario, pues sí, todos. Todos porque decir agricultura, como habéis visto, es una vez el hombre empieza a coger una planta y a querer cultivarla, ya está seleccionando genéticamente esa planta. Luego ya empieza a mejorarla. Y cuando sigue cultivándola va seleccionando unas plantas para coger las semillas de la siguiente generación, está seleccionando genes, ¿vale? Luego, la técnica que se llama domesticación es la primera técnica de mejora genética que empleó el hombre cuando se hizo agricultor. Y es imposible hablar de agricultura sin mencionar la mejora genética. Va unido, ¿vale? Es indisoluble. Seguimos. ¿Qué son y cómo funcionan los genes? ¿Vale? Bueno, pues... esto lo pongo así muy rápido, se habla de genes codificantes, genes no codificantes. Casi siempre cuando se hablan de genes se refieren a los de arriba. Genes que cuando se expresan son al final trozos de ADN que en las células dan lugar a una proteína. Y esa proteína tiene una función. Hace algo dentro de la célula y esa función es la que hace que, pues no sé, en las personas pues tengamos el pelo de un color o tengamos los ojos tal o tengamos una enfermedad si no funciona bien, todo eso. Pero todo está codificado en un gen que al final se transforma en una proteína, ¿vale? Luego hay otros genes que eso ya se demostró más tarde, hace menos tiempo, que no llegan a dar proteína, pero tienen otras funciones, ¿vale? Pero no hace falta entrar en ese detalle. El DNA, el ADN, los genes, ¿de qué están hechos? Pues están hechos de eso, de ADN. El ADN es una molécula,
En realidad una macromolécula, es una molécula que son fibras muy largas. Yo creo que podéis a veces reconocer estas estructuras de doble hélice, la cadena, la doble cadena, tal, que son las que salen normalmente en los libros de texto. Pero si queréis ver cómo es el ADN en vivo y en directo, pues aquí tenéis ADN. Esto es ADN de un virus, que se ha reventado el virus para que se vea todo su material genético que sale, y lo que vemos a microscopía es simplemente la cadena. No llegamos a apreciar ahí si hay doble hélice o cómo es, sino simplemente ya es bastante por el tamaño que tiene, ¿vale? Esto es lo mismo, pero de una bacteria, ¿vale? Escherichia coli, una bacteria intestinal. Y esto que se ve aquí es un fragmento pequeñito de ADN circular, que es lo que en biología molecular llamamos plásmido, que son trocitos más pequeños que tienen mucha utilidad cuando se quiere hacer ingeniería genética, ¿vale? Pues eso es ADN. ¿Cómo más podemos ver el ADN y se ve el ADN? Pues se ve así también. Esa es la famosa foto de Rosalind Franklin en la que Watson y Crick se basaron para desentrañar la estructura de doble hélice del ADN. ¿Qué decís de esto? Bueno, pues esta foto es una foto de difracción de rayos X, una técnica compleja. Hay que cristalizar el ADN, formar cristalitos, disparar, ¿vale? Un láser, hacer una difracción, un láser de rayos X. Bueno, y a partir de esas fotos, los que saben interpretarlas, pues deducen muchísimas cosas de las moléculas. Y entre ellas dedujeron, pues muchas cosas. Solo por decir solo un dato. En la forma de X, como veis ahí, ya dedujeron que eso era una hélice, ¿vale? Y a partir de ahí muchas más cosas. Sigo. Nosotros en el laboratorio vemos muchas veces el ADN así. En forma, lo separamos. Esas manchitas que veis ahí brillantes es cuando hemos cogido en un tubito una muestra que tiene ADN, lo ponemos en un gel, le ponemos corriente eléctrica y según el tamaño de ese ADN se separa y forma bandas, que nosotros lo vemos. Entonces ahí estamos sabiendo que ahí hay ADN también. Y finalmente, pues todos conocéis los cromosomas, ¿vale? Aquí tenéis el cariotipo humano, en este caso el cariotipo humano de un varón, porque como veis el cromosoma sexual es XY, y esos cromosomas, en realidad que hay una pequeña representación, es ADN ultracompacto. Se ha enrollado sobre unas proteínas que están ahí, que son esas bolitas que veis arriba. Esas bolitas a su vez se vuelven a enrollar otra vez, eso se vuelve a enrollar de otra manera y al final, ¿vale?, se llega a compactar, lo que es una estructura muy condensada de ADN, donde ahí es muy difícil que ese ADN funcione, ¿vale? Eso se ocurre cuando es útil, que las células se separan y hay que repartir cromosomas a las células descendientes, ¿vale? Bueno, pues todo eso, como veis, es de qué están hechos los genes. ¿Y cómo funcionan? Pues ahí tenéis un poco el funcionamiento, tampoco me extenderé mucho. Simplemente, pues los genes, ¿dónde están? Están dentro de células. Aquí tenéis una planta, las plantas tienen tejidos, los tejidos están formados por células, las células tienen núcleo, las células eucariotas tienen núcleo, como las plantas, y dentro del núcleo está el ADN. Bueno, pues el ADN tiene un código, ese código. Y ese código es universal. Todos los organismos vivos utilizan ese mismo código para, al final, lo que he dicho, llegar a producir una proteína que está codificada y cada proteína tiene un código diferente para que funcionen todas nuestras células. Esa es un poco la estructura, dicho así muy rápidamente, y todo eso, por supuesto, tiene que estar, como pone aquí, muy regulado. Cada célula tiene que saber qué proteínas tiene que hacer. No tiene que hacer las mismas proteínas una neurona que una célula del hígado, que una célula epitelial, ¿vale? Y por eso todo este proceso es complejo y tiene que estar altamente regulado, para que cada célula sepa qué proteína tiene que hacer, qué gen tiene que expresar y cuál tiene que silenciar, ¿vale? Qué genes se tienen que estar calladitos en las células sin hacer nada. ¿Qué organismos entonces de uso alimentario tienen genes? ¿Vale? Volvemos a la misma pregunta de antes. Todos tienen genes. ¿Por qué he puesto esta pregunta? Porque en una encuesta que se hizo en la Unión Europea hace ya unos años sobre los alimentos transgénicos y demás, se preguntaba a los europeos esta misma pregunta. Y la respuesta de más del 50% de los europeos es que solo tenían genes los alimentos transgénicos. Como si nosotros no estuvieran hechos de organismos vivos, ¿vale? Todos los organismos vivos, todos los alimentos están hechos de organismos vivos. Son plantas, son animales, son microorganismos, o interacciones o mezclas de ellos. Luego todos tienen genes, todos tenemos genes. La vida
tal y como la conocemos en la Tierra, está hecha de genes, ¿no? Luego, cuando comemos un tomate, comemos genes, sean transgénico o sea no transgénico, ¿vale? No podemos comer actualmente tomates transgénicos en Europa porque no hay, pero si los hubiera, pues... ¿vale? Por tanto, aquí tenéis, para el tema de los genes, acabar con él, esta tabla está sacada de una página de Lluís Montoliu, ¿vale? Que vino el año pasado también a la Semana de la Ciencia a darnos una charla. Y fijaros la cantidad de genes que tienen distintas especies, ¿vale? Ahí siempre he puesto el orden que dio Montoliu en su tabla, no la he puesto entera porque eran más de 100 organismos, pero seleccionando algunos de ellos, fijaros, el trigo tiene 107.000 genes. No es raro porque es hexaploide, es decir, es una combinación, como habéis visto antes, un puzzle de cruce entre muchas especies, ¿vale? La soja 55.000, la carpa 54.000, el arroz 40.000, la marihuana, no me digáis por qué me ha dado por poner marihuana, pero me resultaba interesante que la marihuana tuviera más genes que el ser humano, que está aquí. El ratón tiene más genes que el ser humano, genes diferentes que producen proteínas. El ser humano tiene unos 20.400. ¿Parecen pocos? Si lo comparamos con el trigo, ¿vale? Somos, ¿de acuerdo? Y finalmente ya vamos a organismos un poco más simples, por ejemplo, un gusano de 1 milímetro que se utiliza mucho en investigación, tiene casi los mismos genes que el ser humano. Nos vamos a organismos unicelulares, la levadura unos 6.600, una bacteria que os coméis cuando coméis cualquier yogur, como el Streptococcus thermophilus, 2.000 genes, y un virus como el virus del SIDA, con 9 genes, es capaz de liar la que lió y la que lía, ¿vale? Intenté poner el ejemplo del coronavirus famoso, del SARS, pero viendo artículos no es tan sencillo decir el número exacto de genes que tiene, ¿vale? No, ¿vale? Pero por ahí, ¿eh? Puede tener entre 11 genes, 12, una cosa así. Bueno, técnicas. ¿Qué técnicas de mejora existen? Porque ya hemos visto una, la domesticación. La primera, la que ha hecho el maíz, la que ha hecho el trigo, la que ha hecho... Prácticamente todos los cultivos básicos que conocemos se han producido por domesticación. Luego se han aplicado otras, que ahora veremos, pero esa ha sido la básica, la que además se está empleando durante los primeros miles de años de agricultura, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis nombre de algunas de ellas que veremos muy rápidamente. Domesticación, cruce, también se puede combinar con la domesticación además, hacer los cruces que nosotros queramos entre plantas. Hay otra más complicada que hablaré muy poquito de ella, se llama selección de clones, podemos llamarla. Se puede hacer mutagénesis inducida, que es simplemente intentar que los organismos vivos muten. ¿Cómo? Pues irradiándolos con rayos X, con rayos gamma, con neutrones, ¿vale? Se puede hacer luego ya ingeniería genética, y la ingeniería genética básicamente hoy en día pues se puede hacer, y cada vez hay más ejemplos, mediante edición genética, por ejemplo el famoso CRISPR, ¿vale? O mediante transgénesis, que es introducir genes directamente, los genes que queramos, en la planta que queramos. Domesticación, ¿vale? Ahí tienes una pequeña definición. La domesticación, la habéis visto en el caso del trigo y tal, es seleccionar individuos que destacan, que al hombre le parecen, o al ser humano, perdón, le parecen especialmente interesantes, para usar esos seleccionados para producir la siguiente generación. Si estamos haciendo eso de forma continua, cada vez que seleccionamos y volvemos a la siguiente generación, estamos llevándonos la planta hacia la característica que estamos seleccionando, ¿no? He puesto estos ejemplos porque ya he dado antes el ejemplo del maíz, el del trigo, pero así se han producido también los animales. Los animales de granja pasa como con las plantas, no se parecen en nada a los silvestres de los que procedieron. De hecho, en muchos casos, como el de la vaca, ya no existe la especie silvestre porque se extinguió hace muchos años. Esta vaca, que es una vaca lechera, pues es una construcción por selección del ser humano, ¿vale? Porque además no es normal que la vaca silvestre, pues pueda llegar a dar hasta 10.000 litros de leche al año, que es lo que produce, en el mejor de los casos, una vaca lechera, ¿no? O las gallinas, que han pasado a multiplicar por 4 o por 5 su capacidad de producir huevos, ¿vale? Las ponedoras, ¿no? Y esto que veis aquí, ¿qué es? ¿Alguien lo reconoce? Un perro. Pues no es un perro, es un zorro. Es un zorro que ha sido domesticado durante muchas generaciones, de la misma manera que se piensa que se domesticaron el lobo para producir perros. Y resulta
que cuando se intenta domesticar un zorro, el zorro empieza a heredar o a tener características de perro. Es decir, el mismo proceso que hizo el hombre para domesticar perros y se aplica a un zorro, da los mismos resultados. En cuanto a las características generales, acortamiento del hocico, se le caen las orejas, una serie de características, y docilidad. Porque lo que se piensa que hizo el hombre para domesticar un lobo fue empezar a cruzar solo los más dóciles. Y así poco a poco, pues el perro se hizo el mejor amigo del hombre. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con las técnicas y voy a poner algunos ejemplos muy rápidos. Esto que veis aquí es un cuadro del siglo XVII, donde lo que llama la atención es la sandía. Esa era la sandía que había en el siglo XVII. ¿Vale? La sandía actual se parece un poco, pero no se parece mucho a esa. ¿Por qué? Pues porque ha habido un proceso de selección, ¿vale?, de esta planta para producir las sandías actuales, que además la mayor parte de las que se venden, no todas, son sin pepitas, ¿no? Más ejemplos. ¿Qué zanahoria preferís? ¿La silvestre de la izquierda o la domesticada y seleccionada y mejorada genéticamente por técnicas ancestrales también de la derecha? ¿Vale? Yo prefiero la de la derecha también. Los tomates. ¿Queréis los tomates ancestrales? Que probablemente además son tóxicos, porque como todas las solanáceas acumulan alcaloides que son amargos y tóxicos. Lo que hizo el ser humano también es llegar a domesticar y a cruzar y a obtener tomates que ya sé que los de ahora no saben a nada, ¿vale? Pero hay tomates y hubo tomates que sí que sabían, ¿no? Otra cosa son las cuestiones que ese es otro seminario, otra charla, ¿no? Pero vamos, los ancestros silvestres eran plantas que prácticamente no sirven para alimentarnos. El plátano. Este es el plátano silvestre. Como veis, tiene semillas. A nadie le llama la atención que una fruta no tenga semillas de forma normal, porque además, como es más útil, pero los frutos, las plantas los quieren para reproducirse. ¿Cómo se van a reproducir sin semillas? Sin embargo, nadie quiere un plátano de este tipo. Quiere la variedad Cavendish, ¿vale?, que es el más utilizado porque, primero, más grande, no tiene semillas y es el que es útil para alimentarnos, ¿vale? También ha sido seleccionado y lo que nos comemos ahora son todo clones de un mismo plátano, ¿vale? Más ejemplos. La berenjena, ¿vale? La berenjena ancestral o silvestre y las berenjenas que conocéis todos. Bueno, pues todo eso se ha producido por domesticación. Simplemente seleccionando determinadas variantes una y otra vez, no es una selección de un cruce nada más, o de un paso, ¿vale? Otra técnica es hibridar, cruce sexual. Eso puede hacerlo el hombre de forma intencionada, o puede seleccionarse híbridos, como en el caso del trigo, como veis, que ya se han producido de forma natural, pero que si el hombre no lo selecciona o el ser humano no lo selecciona, no van a permanecer, ¿vale? Porque normalmente no tienen características, ¿vale?, útiles para permanecer. Bueno, pues la actual naranja, que aquí en Valencia pues es tan importante, proviene del cruce entre estas dos variedades, una mandarina ancestral, que es prácticamente pues un poquito más grande que una cereza, un poquito más, y este fruto cítrico muy grande, este sí que es, ¿vale? Los dos se pueden encontrar y este incluso se puede comprar, yo creo que en el mercado central o en algunos sitios así un poco más especiales, que se llama Pumelo Zamboa. Pues se sabe que del híbrido entre estos dos surgieron las naranjas dulces, que luego nos parecen perfectas para, ¿vale?, injertar nuestros árboles y producir la variedad que nos interese o que le interese al agricultor, ¿vale? Esto se puede hacer de forma intencionada. Vamos a ver cómo sale el híbrido entre esta variedad y esta, y eso se hace y se ha hecho hoy en día mucho en los cítricos, ¿vale? Más técnicas. Esto que comentaba, que es seleccionar clones. Hoy en día las plantas, muchas plantas, podéis preguntaros, si las plantas no tienen semillas, ¿cómo las reproducimos? ¿Cómo reproducimos los plátanos o tal? Bueno, pues porque las plantas resulta que se pueden cultivar in vitro y se pueden clonar de forma indefinida y obtener muchos clones para vendérselos a un agricultor y que los cultive, que los plante. Lo que se vio es que cuando se hacen muchos clones, ¿vale?, como es algo relativamente artificial o molesto para la planta, sí que surgen algunas variantes. No deberían surgir ninguna, deberían ser todas iguales, pero algunas surgen
Con lo cual se pueden hacer programas de mejora buscando entre las variantes si hay alguna variante que sea mejor que la original. Y así se han conseguido mejoras importantes también, utilizando esa técnica de buscar entre variantes que surgen al clonar, ¿vale? Más cosas. Mutagénesis. Uno de los ejemplos más conocidos de cosas que posiblemente muchos os habéis comido, zumo de pomelo y tal, que se han producido por mutagénesis, en este caso con neutrones de alta energía, pues es el pomelo de pulpa roja, ¿vale? Ese pomelo hace pues más de 70, 80 años, ¿vale? Se empezaron a producir irradiando el material vegetal y seleccionando algunos de los mutantes que surgía, y uno de ellos pues es el pomelo, ese rojo, ¿vale? Que hace muchos años ya se consume y se utiliza, ¿vale? Y ese se ha producido, eso sí que lo ha hecho de forma intencionada el ser humano, irradiando, en este caso con neutrones. Más técnicas. Ingeniería genética, ¿vale? Ahí tienes un poco la definición. Técnicas que permiten alterar las características del organismo mediante la modificación dirigida y controlada de su genoma. Es decir, la ingeniería genética pues es ingeniería. Es decir, es de forma controlada saber cómo modificar y alterar genes, ¿vale? Es decir, hasta ahora todo lo que he dicho eran técnicas más al azar, más de esperar que se produjeran, de selección, ¿vale? De cosas que podían surgir espontáneamente o no. La ingeniería genética lo que permite es, vale, si ya conocemos los genes, sabemos los que son, sabemos los que queremos y los que buscamos, tenemos técnicas para poder cogerlos donde están y ponérselos a la planta que los necesita para obtener esas mejoras. Pues desde los años 70 del siglo XX eso lo sabemos hacer, ¿vale? La ingeniería genética puede, como he dicho antes, dividirse un poco entre lo que es transgénesis, introducir genes, y entonces tenemos un transgénico, o podemos aplicar edición genética, por ejemplo el CRISPR, ¿vale? Y bueno, ambas técnicas producen en la Unión Europea hoy en día, según el reglamento, pues un organismo modificado genéticamente, aunque los editados, los de CRISPR, no son transgénicos. No tienen por qué ser, pueden ser, según cómo se haga la técnica, pero en general no son transgénicos. La ingeniería genética, aquí simplemente hay un ejemplo, la edición genética del CRISPR, donde bueno, pues hay un sistema por el que podemos cambiar bien o eliminar un gen directamente, o bien cambiar un trocito, editarlo, como si editásemos un libro y corrigiésemos algunas letras, pues se puede hacer eso, ¿vale? Mientras que, como he comentado, la ingeniería genética sí que es coger un gen que puede ser del mismo organismo que queremos modificar o de otro incluso muy alejado. Recordad que el código genético es universal y que un gen de bacteria, si lo metemos en una célula de planta, la planta lo sabe leer, porque el código es el mismo, ¿vale? La interpretación de ese código es el mismo. La proteína que va a producir la planta es la misma aproximadamente, puede tener algunas modificaciones posteriores y tal, pero es la misma proteína que la que produce la bacteria, ¿vale? Estos son ya algunos ejemplos que luego os pondré algunos de ellos como ejemplos finales, ¿vale? De plantas transgénicas. Y bueno, ¿qué características se pueden mejorar con todo esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestros cultivos y obtener realmente plantas que nos sirvan, que sean útiles en la agricultura para lo que sea? Bueno, pues podemos mejorar todas esas cosas. Que sean más resistentes a enfermedades o plagas, que sean resistentes a herbicidas, que sean resistentes a sequía, a salinidad, a otros estreses, como pues el calor o las inundaciones, etc. Podemos controlar la maduración, porque a veces es importante que si maduran demasiado deprisa se estropean más rápido y podemos controlar ese proceso. Se pueden mejorar propiedades sensoriales, organolépticas. Por ejemplo, podríamos plantearnos hacer el tomate que sepa bien. Se puede también mejorar propiedades nutricionales y saludables, que tengan nutrientes, algunas variedades que no tienen, ¿vale? O poder llevar plantas mejoradas nutricionalmente a sitios del mundo donde tienen problemas nutricionales específicos, como podemos poner luego algún ejemplo. También se pueden mejorar propiedades tecnológicas, como puede ser la viscosidad de algunos, ¿vale? Por ejemplo, del tomate. Y, por supuesto, mejoras que puedan ayudar a la sostenibilidad, ¿vale? De una manera, yo creo que un poco artificial, se han enfrentado los alimentos transgénicos o los mejorados genéticamente como si eso fuera contrario al medio ambiente, y no tiene por qué serlo, ¿vale? Pueden hacerse mejoras genéticas precisamente para ayudar al medio ambiente, como luego veremos algún ejemplo, ¿no?
Por tanto, aquí pone, se puede ayudar a combatir cambio climático mejorando plantas, es que seguramente no nos va a quedar otra. O, por ejemplo, hay plantas que se han creado para ayudar a detoxificar suelos contaminados, con metales tóxicos o con otras cuestiones, ¿no? Luego, hay una gran variedad de posibilidades de mejora en plantas, bien por cualquiera de las técnicas que hemos visto. No tiene por qué ser todo con ingeniería genética, con edición, ¿vale? Las técnicas clásicas han funcionado. Lo que pasa es que las clásicas tienen sus limitaciones también, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis los ejemplos que os quiero poner, ¿vale? Este lo pusimos en la exposición. No sé si alguien estuvo en la exposición del año pasado, igual se acuerda. Y es un ejemplo que pongo porque los que voy a poner son todo plantas aprobadas. Es decir, que se han cultivado, se están cultivando y en algún sitio del mundo, la mayor parte, bueno, las que voy a poner creo que ninguna en Europa, ¿vale? Porque tenemos una especie de candado puesto a este tipo de mejoras en Europa, no así en el resto del mundo. Y esto es una papaya que empezó a padecer en Hawái un problema de infección con un tipo de virus, se llamaba el virus del mosaico, ¿vale? De las manchas anilladas, porque se producían en el fruto esos puntos, pero la planta acababa muriendo, se acababa secando, las hojas se marchitaban. Y este es el ejemplo del campo de Hawái, en el que en la parte central se cultivaron las papayas transgénicas que se habían hecho resistentes, y alrededor se cultivaron papayas convencionales, y el virus infectó y el virus se cargó a todas las papayas no transgénicas y se mantuvieron en crecimiento perfecto y producción las papayas resistentes. Eso se tuvo que hacer en muy poco tiempo porque este virus, en muy pocos años, empezó a cargarse la producción por completo. Los agricultores de Hawái iban a perder su cultivo, como si aquí entrara el virus y estamos viviendo del cultivo de naranja y en cuestión de 3 años nos quedamos sin naranjas. Entonces la solución, ¿vale?, la encontró este investigador de una universidad estadounidense, pero de origen hawaiano, ¿vale? Estaba implicado también con el cultivo de su territorio. Y bueno, pues en poquitos años, investigación en universidades, no en grandísimas empresas multinacionales, consiguieron ayudar y salvar la producción a los agricultores hawaianos que siguen cultivando la papaya. ¿Vale? Aquí he puesto simplemente un dato para aumentar un poco qué otras variedades se han hecho resistentes a virus. Pues han hecho más, comerciales ya, ¿eh? Resistentes a virus hay judía, ciruela, patata, tomate, calabaza, pimiento, ¿vale? Con resistencias a virus y también algunos hongos, ¿vale? Otro ejemplo, el arroz dorado. No sé si a alguien le suena el arroz dorado o lo ha oído hablar de él. Este arroz, ¿vale?, lo generaron estos dos investigadores, Ingo Potricus y Peter Beyer, uno americano, otro europeo, y lo concibieron, se reunieron en un congreso y dijeron, a ver, hay un problema muy grave en el sudeste asiático de déficit de vitamina A, que afecta sobre todo a niños, ¿vale? La vitamina A es más grave en niños porque los adultos tenemos ciertas reservas siempre hepáticas, de las que podemos echar mano cuando tenemos deficiencia, pero los niños pequeños no. Con lo cual, un déficit de vitamina A en un niño causa problemas rápidamente. Y el primer problema es problemas de piel, luego vienen problemas de la vista, eso se llega a la ceguera permanente y después a la muerte, ¿vale? Bueno, pues estos dijeron, esas poblaciones, su alimento principal, lo que se llama su alimento base, es el arroz. Y el arroz no tiene vitamina A, no tiene prácticamente nada de vitamina A en su grano. Entonces lo que dijeron, ¿y por qué el arroz no tiene vitamina A? Si la vitamina A es una vitamina que sí que suele estar presente en muchos vegetales y tal. Analizaron su metabolismo, vieron que tenía simplemente un problema de que le faltaban en su ruta de metabolismo 2 pasos, que eran 2 genes. Cogieron esos genes de plantas emparentadas, ¿vale?, los introdujeron en el arroz y produjeron lo que se llamó arroz dorado. Como acumula betacaroteno, que es también lo que tiene la zanahoria, por ejemplo, que le da, ¿vale?, pues ese arroz pues se volvió de color amarillo, pero una dosis de arroz normal, de unos 100 gramos, aporta ya entre el 60 y el 80% de la dosis diaria de vitamina A que necesita una persona, ¿vale? Esto yo lo he estado explicando mucho tiempo, durante muchos años, porque este arroz tiene o va a cumplir precisamente más de 20 años, ¿vale? Y esta es una noticia de Filipinas, de un periódico de Filipinas, ¿vale?, el Philippine Times, de este mes.
¿vale? O del mes de octubre, no recuerdo, o sea, de ahora, donde anuncian que ya se va a hacer, Filipinas ya tiene aprobado su cultivo y va a empezar la producción masiva de este arroz este año. Luego, vamos a empezar a ver que se aplica realmente un cultivo que ayuda, que es transgénico, porque le hemos metido los genes que le faltan para que se acumule el betacaroteno, ¿vale? Y que tenga vitamina A, ¿vale? Lo seguiremos y a ver si realmente consiguen, pues eso, ayudar a frenar un poco, por lo menos, ese problema de la déficit de vitamina A, sobre todo en niños. Otro ejemplo, ¿vale? Este ejemplo ya es digamos, del primer mundo, ¿no? de Estados Unidos. Esta patata, ¿vale? Me gusta ponerla como ejemplo porque acumula no solo una mejora, acumula varias mejoras. Pero todas se han hecho introduciendo genes de otras patatas. Es decir, a veces no hace falta recurrir a genes raros y tal, sino lo que es buscar entre lo que ya tienen muchas variedades de patata distintas, pero lo tienen disperso. Una variedad tiene una cosa, otra variedad tiene otra, pues eso por ingeniería genética se coge, bueno, pues cojo lo que tiene bueno esta variedad, lo que tiene bueno esta otra, y hago una variedad que tenga una serie de características mejoradas. ¿Qué tiene mejorada esta patata? Bueno, pues aquí tenéis directamente, veis, que esta se oscurece y esta no. Las patatas sabemos que si las pelamos y las dejamos encima del sol, pues se oscurecen. ¿Por qué se oscurecen? Bueno, pues porque tienen una oxidación de determinados componentes, tienen unas enzimas, tal, bueno. Pues esa enzima se puede apagar para que no se oscurezca, pues se puede apagar. Si se apaga el gen, se apaga el oscurecimiento. Pero además lo que hicieron, y me parece más interesante, es que también introdujeron de una patata que se sabía que era resistente a la mayor plaga de hongo que tienen las patatas, que es un hongo que se llama Phytophthora, pues introdujeron el gen que ayuda ahora a esa patata a ser resistente a esa plaga. Como esa plaga es resistente, esas patatas ya no necesitan fungicida. No hay que echarles ese fungicida. Por lo menos frente a esa plaga. Si tiene otras, sí, porque esa solo se defiende, pero esa es la principal. ¿Qué más cosas hicieron? Bueno, pues esta también tiene menor asparagina, que es un aminoácido, que es el aminoácido responsable de que cuando se someten esas patatas a fritura con alta temperatura, se produce un poquito, no mucha, pero se produce acrilamida. La acrilamida es tóxica, ¿vale? Con lo cual, las patatas fritas de esta variedad producen muchísima menos acrilamida que una patata convencional y menos toxicidad. Bueno, pues todo eso está junto en esta patata. Y aquí, fijaros el ejemplo, es un ejemplo de la propia empresa. Cuando yo saco, digamos, datos de las empresas productoras, pues siempre lo aviso primero porque son datos que pueden ser más interesados, ¿no? Que si son... Pero bueno, en principio, lo que dice la empresa es que esto es la patata convencional. Estas partes de aquí que están separadas es lo que normalmente se desecha en el proceso de producción. ¿Por qué se desecha? Por los golpes, por esas cuestiones, ¿vale? Fijaros que una patata convencional, cualquier golpe es un moratón, pero esta patata no se amorata, aguanta mucho mejor. Pues esta patata solo tiene este desperdicio, mientras que la patata convencional tiene todo este desperdicio. Multiplicar eso por el número de patatas que se pueden llegar a producir. Aquí han hecho los cálculos, ¿vale? Esta está aprobada en Estados Unidos y Canadá. Pues si todas las patatas y todo el desperdicio, digamos, todas se convirtieran en la transgénica, se ahorrarían 5,1 millones de toneladas de patatas, ¿vale? Al tener menos desperdicio. Se emitirían 2,4 millones de toneladas menos de dióxido de carbono. Se ahorraría más de 316 millones de metros cúbicos de agua, ¿vale? Y más de 1 millón de hectáreas que no necesitarían aplicar fungicidas. Esos son los datos, ¿vale? Son datos, por supuesto, haciendo la extrapolación total, que no es la realidad tampoco, ¿no? Pero da una idea de lo que puede suponer este tipo de transgénicos también, ¿vale? Y bueno, un último ejemplo también muy reciente, ¿vale? Es estas dos variedades. La del trigo es muy reciente, ha sido aprobada hace muy poco, pero las dos están basadas en la misma tecnología, ¿vale? Las dos utilizan el mismo sistema, mismo gen, digamos, que si no recuerdo mal, no sé si lo pone por ahí, viene de girasol. El gen viene de un girasol, de la planta del girasol, y cuando se introduce en la soja, en el caso de la izquierda, o en el maíz, en el trigo, produce una planta más resistente a la sequía. Eso de mayor resistencia a la sequía quiere decir que se incrementa un 20% la producción respecto a la variedad convencional cuando crece en condiciones de sequía.
Por tanto, tenemos un ejemplo ya aprobado y comercial, ¿vale?, de una planta que nos sirve un poco para condiciones de sequía a las que vamos a tener que enfrentarnos necesariamente, ¿vale? Estamos en una situación donde vamos a tener que utilizar todos los recursos para luchar contra lo que nos viene, ¿vale? La emergencia climática, el cambio, etc. Bueno, pues esta, ya os digo, esta es de 2020, aprobada en 2020, y ha empezado a cultivarse ya, creo que en Argentina hace muy poquito, ¿vale? Y esto, no voy a leerlo todo, pero os he dicho, vamos a hablar de sostenibilidad. Todo esto he puesto entre una página web especializada en biotecnología vegetal, y todo esto son noticias de este año, del año 2022. No he rebuscado en años pasados, pero fijaros algunas de ellas por lo menos, donde dice: los cultivos transgénicos han reducido el impacto ambiental agrario más de un 17% en todo el periodo en el que llevan cultivándose, que es desde el año 96. O sea, ya somos, ¿vale?, del año 96 ahora, pues que son 27 años o 25, 26. Identifican genes para ayudar a cultivos a resistir a inundaciones, algo que también puede que tengamos que recurrir. Biotecnología para desarrollar plantas que limpien ambientes contaminados. Técnicas para conferir al trigo resistencia a su principal infección. Una copia adicional de un gen de arroz ayuda a producir un 40% más de grano. Descubren un gen que puede ayudar al maíz a crecer en altitudes elevadas, o sea, en sitios donde normalmente no podría crecer. Por CRISPR se está utilizando CRISPR en cultivos que toleren el estrés ambiental como sequía y salinidad. Luego, lo mismo que hemos visto antes por transgénesis, también se puede hacer por edición. La edición de genes ayuda a lograr los 3 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible principales. Aquí CRISPR para que capturen más carbono y quitar carbono, CO2 de la atmósfera. La productividad del trigo crece un 220% en los últimos 50 años. Eso no es solo a transgénesis. De hecho, trigo transgénico prácticamente el primero casi que hay cultivado es el que os he puesto antes y lleva pocos años. Eso es por las técnicas de mejora genética antes de la ingeniería genética, ¿vale? En España solo se cultiva un transgénico, un maíz, ¿vale?, que es resistente a una plaga de insectos, que es la plaga que más afecta a los maíces españoles. Bueno, pues los datos de ese maíz español dice que en España ese maíz compensa cada año la emisión de más de 57.000 toneladas de carbono. Porque un maíz que se defiende a sí mismo de la plaga, no hay que echarle insecticida. No hay que hacer pases con aplicaciones de insecticida y demás. Bueno, y así podríamos seguir, ¿vale? No es cuestión de... porque esa lista es así porque ya no me cabían más en la diapositiva, ¿vale? Podría haber seguido ahí poniendo ejemplos y ejemplos de mejoras que contribuyen a la sostenibilidad, a hacer una agricultura más sostenible. Y llegamos al final, ¿vale? No quiero hacer una charla lo más compacta posible, ¿vale? Por eso tiendo bastante al rollo y todo eso, ¿vale? Podemos ya contestar por qué hay que cambiar los genes. Yo creo que casi todos igual ya tenéis la respuesta en la cabeza, que era el objetivo un poco, ¿no? Bueno, pues primero, lo que he dicho al principio, es que agricultura, desde que somos agricultores, es igual a mejora genética. Las técnicas es lo que ha cambiado, pero ha cambiado las técnicas en todo. O sea, conforme hemos ido aprendiendo, la ciencia ha avanzado, las tecnologías avanzan, pues todos hemos mejorado y la humanidad ha podido ir mejorando su calidad de vida, su bienestar, etcétera, y también tenemos que hacerlo con la agricultura. Ya veremos por qué hay que hacerlo también con la agricultura. Con lo cual, hace más de 10.000 años que estamos ya cambiando genes. No es que los estemos cambiando hace 20 o desde que existe la ingeniería genética, ¿vale? Desde que existe la agricultura, ¿vale? Además, la agricultura presenta ahora mismo, estamos en un periodo bastante crítico. Presenta desafíos en los que tenemos que producir más. ¿Por qué tenemos que producir más? No sé si ya habremos pasado el umbral de los 8.000 millones de habitantes. ¿Ya? ¿Hemos llegado? Estábamos ahí, ¿no? Este fin de semana. En noviembre se espera. ¿En noviembre? Yo leí que el fin de semana, yo oí una noticia que estamos ya casi. Pero bueno, no importa. Estamos, si no hemos llegado a los 8.000 millones, nos faltan 4, que van a nacer ahí en el hospital dentro de nada. O sea, somos ya 8.000 millones de habitantes en el mundo. Se espera que en el 2050, que tampoco queda tanto, ya seamos más de 9.000.
Es decir, esa gente, esas personas, pues necesitan comer, necesitan alimentos. La base de la alimentación es la agricultura. Sin agricultura y sin producción de alimentos de origen agrícola no tenemos ni ganadería ni tenemos alimentos vegetales, con lo cual, y menos para todos. Entonces eso es un problema. Por tanto, como pone ahí, tenemos que producir más, porque vamos a ser más, ya somos más. Pero no podemos producir más aumentando el daño al planeta. La agricultura, da igual qué agricultura queráis usar de ejemplo, y me da igual que sea ecológica o no ecológica, orgánica, todo tipo de agricultura tiene un impacto ambiental. Porque para empezar, no hay agricultura sin quitar del suelo lo que había ahí antes. Ahí estaremos todos de acuerdo. Y eso ya tiene un impacto. Y la agricultura, en algunos momentos, depende cuál sea, hay agriculturas más agresivas, más dañinas, otras menos, eso es verdad, pero toda agricultura tiene impacto, ¿vale? Bueno, pues necesitamos no ampliar ese impacto. Necesitamos optimizar el uso del agua. El agua ya viene advirtiendo hace muchos años la ONU, la FAO en concreto, de que ya es un problema en muchos sitios y lo va a seguir siendo y el problema del agua va a aumentar. Necesitamos, fijaros la frase que la he copiado de la página de la FAO. ¿Cómo aumentar la producción de alimentos usando menos agua? Es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. La agricultura, en general en el mundo, consume el 70% del agua dulce, la de ahora. En algunos países, sobre todo países más subdesarrollados, ese porcentaje puede llegar hasta el 90%. Con lo cual, si vamos a producir más agricultura, necesitamos más agua. Y no tenemos. Luego, otro gran problema. Controlar las plagas y enfermedades, muchas de las cuales se están incrementando debido al cambio climático. ¿Vale? Plagas que antes no venían porque estábamos en unas latitudes con un clima determinado, ahora resulta que sí vienen. Y cultivos que han tenido que abandonarse en zonas porque ya no van bien en esas zonas porque aumenta la temperatura, han disminuido las precipitaciones, etcétera, pues ya hay muchos casos, ¿vale? Con lo cual tenemos ese tipo de problemas que a ver cómo los resolvemos, ¿no? Tenemos que luchar contra todo lo que lleva, digamos, la práctica agrícola intensiva, con las sequías que nos van a venir, ¿vale? De pronto se nos van a inundar algunas partes, otras se van a secar, etcétera. Todo eso hay que afrontarlo, ¿vale? Y luego, pues, hay problemas como la nutrición, sobre todo en algunas partes del planeta donde sabéis que es más grave el tema de los problemas nutricionales, ¿no? Todo eso son retos que se plantea, por ejemplo, muchos de ellos se ha planteado la ONU en sus famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde está reclamando que los gobiernos, los países y las personas, pues cada vez hagamos más cosas por intentar arrimar el hombro para resolver todos estos retos, ¿vale? Por tanto, las preguntas finales son esas. ¿Cómo adaptamos la agricultura para esos desafíos? Porque la tenemos que adaptar. Si no la adaptamos, no seremos capaces de producir más, no seremos capaces de defendernos de todas esas cuestiones de la sequía, de poder cultivar con menos agua, no podemos. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora hemos recurrido a hacer mejoras las que hemos podido, hemos recurrido a ocupar más suelo, pero es que no queda suelo ya. Prácticamente en el planeta suelo agrícola no tenemos, y mucho del que tenemos ya no se puede usar, porque se ha salinizado, porque se ha desertificado, porque tenemos una serie de problemas. Luego, ¿cómo vamos a afrontar todo eso? ¿Podemos permitirnos no utilizar las técnicas a las que tenemos acceso para no mejorar las cosas o afrontar esos retos? Es una pregunta al aire, ¿eh? ¿Podemos permitirnos eso? ¿Podemos permitirnos no decir, no, esta tecnología no la vamos a usar, aunque nos podría ayudar a resolver todo esto, por si acaso? ¿Vale? Porque la pregunta es eso. ¿Podemos renunciar a eso sin tener motivos razonables, científicos para hacerlo? Porque si los hubiera, por supuesto, imaginar, no, es que si hacemos eso vamos a ocasionar este tipo de problemas. Pero bueno, eso se estudia, se analiza, como se está haciendo de hecho, y si no hay motivos para frenarlo, nunca hemos parado una tecnología. Yo a los alumnos siempre les digo, está el riesgo de hacer algo y está el riesgo de no hacerlo, ¿vale? Y esos dos riesgos siempre hay que evaluarlos, ¿vale? Porque a lo mejor el riesgo de no hacer determinada cosa es superior al riesgo de hacerlo, en el caso de que existan o qué valor tienen esos dos riesgos, ¿vale? Yo les pongo un ejemplo normalmente, cuando empezó a esterilizarse la leche, que es algo que ahora todo el mundo lo entiende,
En Estados Unidos hubo campañas en contra porque pensaban que iban a dañar la leche y que eso iba a provocar enfermedades y que los niños iban a padecer no sé cuántas cosas, y hubo una presión importante para que no se hiciera. Porque eso se suponía, es que no sabemos qué va a pasar, nunca se ha hecho. ¿Estáis locos? Esterilizar la leche. ¿Vale? Evidentemente, gracias a que se esterilizó la leche, pues la sanidad y la seguridad alimentaria pues incrementó un montón y se salvaron muchas vidas, y hasta ahora. ¿Vale? Pero cuando se ha introducido nuevamente alguna novedad, algo así, ha surgido siempre una cierta... ¿vale? O cuando se empezaron a hacer trasplantes de órganos, ¿vale? También hubo problemas, o con la fecundación in vitro, bueno, todo lo que se ha ido introduciendo ha generado siempre un rechazo. Pero ¿y si no lo hubiéramos hecho? ¿Cuánta gente hubiera muerto si no hiciéramos trasplantes, por ejemplo? ¿Vale? Bueno, pues esas son las preguntas un poco generales, y ya para acabar, una conclusión, que es esta, ¿vale? Que la he puesto. Aquí he puesto los principales objetivos de desarrollo sostenible, que fundamentalmente son casi todos realmente, ¿no? Pero esos, el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, el agua, la energía asequible, la producción y consumo responsable, la acción por el clima y los ecosistemas, están muy directamente relacionados con poder mejorar plantas y con poder tener una agricultura que intente solucionar todos esos problemas que ya tenemos y que van a ser agravados, ¿no? Con lo cual la conclusión es que la mejora genética, aunque yo hable de eso y tal, por sí sola tampoco basta. Me puede decir, pero es que la mejora genética no lo va a arreglar todo, ni mucho menos. Ya sabéis que tenemos políticos, tenemos gobiernos, tenemos gente que tiene que estar tomando decisiones para ayudar a que todo eso ¿vale? No es una cuestión de ciencia. La ciencia puede dar herramientas y puede ayudar a mejorar cosas, pero no, digamos, no lo puede hacer todo. Con lo cual, la mejora genética por sí sola no basta, pero la necesitamos. Y la vamos a necesitar porque estamos en emergencia. Estamos ya, digamos, en un momento muy grave, ¿no? Por lo tanto, necesitamos seguir obteniendo, ¿vale?, nuevas variedades de plantas, como hemos hecho siempre. Es que siempre lo hemos hecho. Nos hemos tenido que adaptar. Los cambios que han habido en estos 10.000 años en la agricultura han sido también muy grandes. Pero es que ahora somos nosotros los principales causantes de los cambios y tenemos que dar soluciones de alguna forma. Porque el objetivo tiene que ser abastecer al mundo de alimentos sanos, seguros, nutritivos y de forma sostenible, sin que eso repercuta en mayor daño. Luego esos son los principales objetivos y ese es el motivo fundamental porque yo os he venido a decir que tenemos que cambiar los genes de las plantas, ¿vale? Así es que... Pues nada. No hace falta. Si tenéis preguntas... Es que se está... Ahí donde está se le ve. No sé si tendremos más preguntas porque tú mismo te las has hecho todas. Claro, yo... Sí, yo quizá preguntar por cómo se comprueba la seguridad de un cambio de un transgénico. De un transgénico, por ejemplo, y qué tipo de peligros, a qué tipo de peligros potencialmente nos podríamos enfrentar si algo estuviera deliberadamente mal hecho o mal trabajado, ¿no? Vale. Mira, en la Unión Europea es el reglamento más estricto del mundo respecto a los organismos modificados genéticamente, los transgénicos y tal. Y es el que mayores evaluaciones y más estrictas hace. En la seguridad sanitaria hay dos tipos de riesgos, fundamentalmente. Los sanitarios y los medioambientales. Los sanitarios se evalúan, primero, casi como si fuesen fármacos, se evalúa la toxicidad. Y se hacen análisis toxicológicos en animales de experimentación, en animales mayores, incluso en rumiantes, incluso en ganado, porque hoy en día en Europa los transgénicos que hay se utilizan prácticamente en exclusiva como pienso. O sea, no estamos comiendo transgénicos las personas en Europa, ¿vale? Porque prácticamente alguna vez ha habido algún producto que ha tenido algún transgénico, pero actualmente en Europa los transgénicos se utilizan fundamentalmente los que son alimento para alimentación animal. Y luego hay otros, por ejemplo el algodón, casi todos los que lleváis ropa de algodón lleváis transgénicos puestos
y los que llevéis billetes de euro en el bolsillo también tenéis transgénicos en esos billetes de euro, que se utiliza algodón transgénico. Entonces, ¿cómo se evalúa sanitariamente? Pues se evalúa toxicidad, ¿vale? Pero unas evaluaciones que seguramente alimentos convencionales no pasarían, ¿vale? Se evalúa alergenicidad, hasta donde se puede evaluar la capacidad alergénica de algo, ¿vale? Es decir, a todos los niveles se evalúa también, y luego se evalúa la diferencia que puede haber en composición nutricional. Puedes decir, a ver, este tomate es transgénico, ¿cómo de diferente es del que no lo es? Pues entonces se mira la composición compuesto a compuesto. Y si hay algún cambio significativo que no se explique por el gen que le hemos introducido, porque a veces es que queremos cambiar eso, ¿no? Entonces, claro, eso está cambiado. Pero todo lo demás no tiene por qué cambiar. Eso ya implica una evaluación mucho más intensa, con lo cual la evaluación a nivel sanitario no tiene, a mi entender, el más mínimo problema. Todo lo que se evalúa además ha salido perfectamente y ya quisiéramos, ya os digo, ojalá se hiciera con todos. Yo no estoy completamente a favor de que se evalúen bien, y hay otros alimentos, por ejemplo, uno ha mejorado como el pomelo que yo he dicho por irradiación, no se tiene que evaluar. O sea, yo cojo unas brotes, tal, lo irradio con rayos X, me salen no sé cuántos mutantes, selecciono uno y lo puedo vender al día siguiente. Pero si lo hago metiendo el gen que yo conozco, que yo controlo, que sé lo que hace, que lo estudio, que tal, ese sí que hay que evaluarlo y tal, y en Europa lo más probable es que no me lo aprueben, ¿vale? Eso sí, si vale, me lo comprarán en Estados Unidos, lo explotarán allí y luego lo compraremos para traerlo aquí. Porque aquí solo se cultiva uno, pero importamos más de 100. ¿Eh? Entonces se evalúa muy estrictamente a nivel sanitario y a nivel medioambiental también. De hecho, lo que pasa es que la evaluación medioambiental es más compleja, porque sanitariamente sabemos, tenemos mucha experiencia mucho en toxicología y sabemos cómo hacer evaluaciones toxicológicas, pero el nivel medioambiental es más complejo. Pero aún así, todo lo que se puede evaluar medioambientalmente se hace. Si puede cruzarse con alguna especie silvestre, si no puede cruzarse. ¿A qué distancia tienen que estar los campos para que no haya cruce de un campo transgénico con uno que no lo es? Todo ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, una variedad que tiene una proteína insecticida, si puede afectar a poblaciones de insectos que no sean la población diana. Todo ese tipo de cosas se hacen. Si puede afectar de alguna manera medioambientalmente a otras poblaciones que no tienen nada que ver con tal. Todo eso en los transgénicos se hace. En otras plantas no. Pero es que otras plantas no transgénicas han tenido problemas graves medioambientales. Por ejemplo, hay documentados pues, una variedad de arroz en Japón, por cultivarla de forma intensiva, acabó extinguiendo una variedad silvestre de la zona, por ejemplo. Pues eso, en el caso de un transgénico, se evalúa si puede ocurrir. Y además esas evaluaciones son periódicas. No significa que le den el sí a una y ya se pueda cultivar para siempre. A los 5 años hay que renovarlo. Si aparece algún dato que diga que eso hay que renovarlo, que no se puede renovar o tal, se va a suspender esa autorización. Con lo cual, hasta donde se puede llegar, se llega. En los transgénicos solo, en los convencionales no. Por tanto, yo creo que en Europa la evaluación es muy completa y no da lugar a decir las conclusiones que se suelen sacar, y que lo saca incluso organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, es que hasta donde se puede llegar no hay ningún motivo para decir que los transgénicos actuales presenten mayor riesgo que los no transgénicos. Esas son, además, conclusiones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué? No sé si has preguntado otra cosa. No, básicamente eso. Tú has dicho que cada vez hay que plantarnos más cosas en el campo. Y ahora va por el campo y se ven los campos enteros de caquis, de naranjas, que se caen porque no la cogen, porque no interesa. Y si esos campos gastan agua, ¿qué pasa? Bueno, eso yo he hablado a nivel muy global, ¿vale? A nivel de un poco de casi mundial, ¿no? De los cambios o lo que tenemos que enfrentarnos a nivel mundial. Evidentemente luego a nivel local pasan cosas como esa y peores. Es decir, al final ahí estamos en un poco las decisiones de los agricultores, de los dueños de esos campos, que empiezan a ver que la naranja no va bien o no les sale rentable, tienen que quitar eso, tienen que buscar otra variedad, tienen que poner los caquis, pero los caquis se encuentran que tienen otro problema.
¿vale? Pero eso ya son cuestiones muy particulares en las que yo realmente de esas cosas sé poco, porque eso es más cuestiones de agricultores y de elección de variedades y de problemas ya que plantean algunos cultivos concretos, ¿no? Como por ejemplo también los nísperos o tal, es decir, que son cultivos que tienen un determinado aguante y que claro, cuando se ponen de moda, porque resulta que, mira, es que ahora lo que va bien, lo que parece que va a dar dinero es el caqui. Pues en poco tiempo, muchos productores cultivan campos de caqui. Saturan el mercado y el caqui no tiene tanta salida. Y como no tiene salida, baja el precio y empieza que el caqui ya no interesa. A ver otra cosa, tal. Entonces, esos problemas son ya problemas muy concretos, muy locales. Hemos tenido muchos problemas con los cítricos. Cambio de variedades, ahora mandarina, ahora clemenules, ahora no sé qué, ahora tal. Pero ese tipo de cosas, claro, ahí hace falta política también agraria y control, ¿vale? Claro, es que de lo que se están quejando los agricultores, ¿qué es? Que luego todos se quedan intermediarios, ellos no suben los precios, la inflación, pero lo que le pagan al agricultor no sube. Entonces esos son problemas muy claros, muy graves, ¿vale? Pero ¿vale? Son motivo de... Que desaparece todo eso al final. Claro. Si tú tienes un campo y vives además de eso y quieres tener producción, tendrás que pensar cuál es el cultivo que te va a dar a ti mejor productividad y tal. Entonces, claro, pues intentas hacer lo que puedes. Lo que pasa es que a veces, pues o llegas tarde o dices, ya no tengo, ¿vale? Y pues ves campos que dices, pues esto no me vale la pena cogerlo, ¿vale? Porque ya no lo voy a poder vender, ¿no? O va a ser... No, yo quiero relacionar eso con el tema de la biodiversidad. Vale. Y con la tendencia a la desaparición de cada vez más simientes, cada vez más variedades que están desapareciendo. Y segundo, me preocupa mucho porque los científicos tendéis a considerar la ciencia abstracta y pura, pero yo creo que muchas veces os olvidáis o porque no podéis o porque a eso no se llega o lo que sea, de ciencia y sociedad y ciencia y economía. Por poner un ejemplo, posiblemente la soja que has hablado que se va a producir en la agroindustria de Argentina, sobre todo. No, o la soja que se va a producir en el agronegocio de Brasil va a conllevar obligatoriamente a desforestar parte del Amazonas. Quiero decir que hay muchas de las cosas en las cuales patina, por lo menos has dicho, todo eso no lo puede solucionar. Pero que ahora cuatro compañías mundiales controlen las semillas más importantes. Que el agricultor, y posiblemente a lo mejor haya una mejora, que el agricultor que antes sembraba la propia semilla que él recogía, ahora tenga que comprarlas. Y que se la vendan a precio que marca una de esas cuatro empresas que hoy están marcando. A lo mejor estoy metiendo muchas cosas, pero la biodiversidad sí que me preocupa. Sí. Y además, biodiversidad y equilibrio. Sí, pero hablas de biodiversidad de las plantas cultivadas. Porque hay dos biodiversidades. Y todo lo demás. Porque, perdona, pero no me creo porque es imposible que se pueda medir tanto la influencia en los transgénicos o en cualquiera de ellos, la posibilidad de que se polinicen con otros, la distancia que puede haber, eso es imposible. Además, no, porque en la práctica la empresa que lo implante le va a importar en cuanto a eso, porque lo que va a intentar sobre todo es sacar el máximo rendimiento a eso. Bueno. Claro. Mira, sobre la biodiversidad, te refieres sobre todo a de las plantas cultivadas, de todas maneras las dos se evalúan. Las conclusiones principales que se sacan, si estamos hablando sobre todo de transgénicos y biodiversidad,
es que el problema que, si lo has dicho tú, hay 4 compañías multinacionales que producen las semillas todas, las transgénicas todas las investigaciones y las no transgénicas. No se ¿vale? equivoquemos que las universidades Sí, no. ellas tampoco lo hacen. Pero quiero decir que el problema, lo que voy yo a parar es que el problema de la biodiversidad es un problema de cómo está hoy en día en manos y quién maneja la agricultura, independientemente de que si las semillas son de un tipo o son de otro. O sea, no es un problema de los transgénicos el problema que puede haber de biodiversidad. Un ejemplo clásico que se pone, ¿cuántas variedades de manzanas se cultivan ahora en Lleida? 3 o 4. De plátanos solamente uno ahora, Cavendish. Cavendish. Y manzanas, hace 60-70 años había como 20 variedades. ¿Por qué? Eso tiene que ver con los transgénicos. ¿Por qué se opta por perder variedades de algunos cultivos y concentrarse? Pues el mercado, los problemas de los agricultores que empiezan a tener, pues es que esta ya no se quiere tanto, esta no sé qué, y se opta por pocas variedades. Pero eso no es un problema de las plantas mejoradas genéticamente ni de los transgénicos. Son las semillas. Al final hay una serie de semillas que pueden ir mejor o ir peor y tal. El agricultor elige libremente. El agricultor, en muchos de los cultivos, puede decidir comprar la transgénica o la no transgénica. Nadie le obliga. Nadie le pone una pistola y dice, compra el maíz BT en español. Ya, pero está obligado a plantar lo que se vaya a consumir. De cierta manera, porque... Pero el otro también se va a consumir, ¿eh? O sea, si tú dices, no, yo no quiero plantar transgénico porque yo quiero vender un maíz que no sea transgénico, ¿vale? Pero sabes que va a ser atacado por la plaga. Tendrás que usar o no vas a usar nada, que se lo coma el gusano. Es decir, tendrás que optar, el agricultor lo que quiere es producir. Todos los agricultores, que yo sepa, lo que quieren es tener una producción y ganar dinero produciendo tal. Y son libres de optar por un tipo de semilla o por otra, ¿vale? Que eso haya un problema global de en qué manos está, como pasa en otros monopolios, es decir, es que eso no es bueno, es que eso no lo puede defender nadie. Nadie puede defender que la agricultura esté en manos de unos pocos o que sean multinacionales, eso evidentemente que no. Pero eso, aparte de esas cosas, también pueden pasar, de hecho, en las universidades, los centros públicos. Si a nivel, por ejemplo, europeo, se ponen trabas a la investigación en estas cosas, y yo conozco casos de investigadores que ya no investigan en determinadas cosas porque ponen demasiadas trabas, pero a las empresas, que tienen mucho más dinero y mucho más recursos, no les importan esas trabas. Con lo cual, al final, los grupos que hacen más presión en contra, que sobre todo influyen en los políticos, los políticos influyen en la investigación pública. Y al final es totalmente contraproducente a los que los propios grupos ecologistas quieren. Están favoreciendo a las multinacionales, porque son las que tienen poder para saltarse a la torera todas esas cosas. Es decir, no es tan sencillo. Y ya digo, evidentemente no es deseable que la agricultura esté en manos de 4. ¿Vale? El ejemplo que he puesto del maíz, no quieres maíz híbrido, no le compres la semilla. Utiliza la tuya, pero tendrás mazorcas la mitad de grandes. Y eso es una decisión del agricultor. Y ahí no estamos hablando de transgénicos tampoco. Pero por eso quiero decir que son decisiones... Está muy unida a una de las otras cosas a las que no son tan controlables y que la aplicación nunca es tan fácil, sencilla y... No, yo no digo que sea fácil ni sencillo, no lo es. Y yo ya os digo, no me puedo poner en la piel de un agricultor que tiene que vivir de eso, y menos yo digo, por eso tengo una visión más global, en países además donde realmente la vida y la comida de una familia depende de lo que produzca ¿vale? Que tiene una pequeña parcela, ¿vale? Pues en los países y los agricultores donde está más creciendo el uso de variedades transgénicas son los países en vías de desarrollo. Mucho más que en los países desarrollados. ¿Vale? No he traído gráficas, pero son muy claras. Es decir, ¿por qué? Pues porque están viendo que están solucionando y están empezando a ganar un poquito más con ese tipo de semillas en general, ¿vale? Lo que no te puedo dar es el ejemplo concreto de, pues como decían, del caqui y de tal, pero es así. Esos son datos generales, contrastables y perfectamente al acceso de todos. El problema, haces muy bien en decirlo, no es sencillo, es que es un problema ya incluso que implica pues una visión más macroeconómica de cómo está la agricultura, de por qué está en manos de unas pocas compañías, pero como muchas cosas, es decir, estamos un poco contra eso, hay que intentar luchar, pero eso
nos tienen que, sobre todo, lo que decía antes, las políticas agrarias, los gobiernos, los tal, pero resulta que son también pues, más amigos de las multinacionales o de los grandes productores. Pero yo lo que vengo a decir aquí es que estas variedades que se pueden hacer son para ayudar, porque ayudan a resolver problemas específicos y concretos, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que quedarnos, que luego eso ojalá se use mejor, ¿vale? El tema del arroz dorado está claro. Han hecho, por ejemplo, yucas con mejora proteica, porque la yuca es un alimento básico en África, en el África subsahariana, donde se produce la mayor hambre del mundo, y los déficits proteicos y en hierro son brutales, ¿vale? Pues se han hecho una yuca, que es uno de los alimentos básicos de allí, que acumula proteína de alto valor biológico que puede casi compararse, sin llegar a los niveles, a la carne. Ese tipo de cosas, pues yo creo que pueden ayudar. Y pueden ayudar en zonas y en sitios donde tienen necesidades muy, muy importantes y muy graves. Entonces, esas cosas, pues habrá que verlas. Eso no quiere decir que sea fácil ni que sea rápido, porque hay que resolver problemas, pero lo que hemos hecho siempre con mejora genética, ¿vale? La segunda revolución verde, a mitad del siglo XX, salvó de morir de hambre a millones de personas en el mundo, con programas de mejora genética que no eran de transgénesis, aún no se había inventado la ingeniería genética, pero se hizo con mejora genética. Pero ese tipo de mejora genética ya está, digamos, en el límite de las posibilidades, no se puede mejorar más. Y si tenemos que mejorar más porque nos tenemos que enfrentar a esos retos y tenemos las técnicas que nos permiten hacerlo, la pregunta es, ¿debemos hacerlo o no? Que es lo que he dicho antes. ¿Podemos permitirnos no usarlas? Esa es la cuestión, que es una pregunta, ¿vale?, que podemos todos intentar responder, ¿vale? Pero yo creo que siempre lo hemos hecho. Siempre hemos recurrido a la tecnología más avanzada mientras se haga de una forma segura y realmente dé algunas respuestas. Y el problema de la biodiversidad, te digo, es un problema de la agricultura y del mercado, no de la semilla que se elija. Yo quiero decir una cosa. Por ejemplo, el tema del trigo. Sí. España ha sido un productor muy grande y muy importante de trigo. Yo, que soy de La Mancha, me acuerdo de pequeña que lo que más había era trigo, cebada, avena. Sí. Ahora, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, se ha dado el caso de que resulta que Ucrania es el almacén del trigo de Europa y de parte de África. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte. Ahora vino la guerra y se ha bloqueado millones y millones de toneladas de trigo que no puede salir de allí porque una guerra, porque un pirado habrá montado una guerra y otros que la han apoyado indirectamente o directamente porque tienen que salir las armas también, sino para que las hacen, ¿no? Entonces todo es una cadena. Y entonces resulta que ahora no hay trigo, no se puede sacar, se les va a pudrir allí, o va a venir la otra cosecha, si están podido plantar algo, y no han sacado el trigo que tienen ahora. Y fíjate, algo tan simple como parece que es el trigo, resulta que ha sido en muchísimos años, muchísimo tiempo en España, fuente de alimentación. Y aún se cultiva bastante, pero se ha perdido mucho, era sí. El pan, era el trigo, ¿no? Sí. Entonces ahora vengo a referirme por lo poco, no sé cómo decirlo, Previsores. cómo se puede perder el equilibrio fácilmente, ¿no? El equilibrio de la alimentación en una cosa tan básica, porque parece que estaba solucionado y que el trigo en tanto Rusia como Ucrania como países, incluso Argentina, ¿no? Importaban y pueden importar toneladas de trigo que yo sinceramente yo solo desconocía que fuese tan importante en Ucrania. Claro, porque no nos enteramos de eso hasta que se ha paralizado esa producción. Sí. Y de un país que no es tan rico como podemos ser otros países europeos. Sí, pero seguramente yo no tengo los datos. También, los desgraciados siempre les tocan los mismos. Es que yo creo que está todo lo que estamos hablando está un poco relacionado con el problema de base real que hay, por ejemplo, en países como España, por ejemplo, que es la falta de información o la desinformación o el desconocimiento o la poca educación que se hace con respecto a esto, ¿sabes? Realmente
la reunión de hoy, falta mucha conciencia social también en el futuro, que somos la gente joven, ¿sabes? Entonces, Sí. ahí entra en juego en cómo el sistema propio está derivando hacia afuera lo que estaba contando antes Violeta, que era la base de lo que había en este país, que era la agricultura, porque venimos de eso realmente, ¿sabes? Entonces, es que lo digo todo el rato y es como, ¿y qué podemos hacer cara al futuro para concienciar a la gente? Cuando ¿sabes? Es un problema tan de raíz. Claro. Sí. Respecto a lo que decías, yo hice este año un tramo del Camino de Santiago, que fui desde Burgos hasta Astorga. Me cansé de ver campos de cereales, pero al mismo tiempo me cansé de ver campos que se veían. Claro, en un pueblo, Guarilla, hablábamos con el dueño de un hotel y un albergue. En el pueblo ese creo que vivían 20 personas. Y le preguntábamos y me decía, pero pues es que estamos los que estamos. O sea, se han dejado de cultivar cosas por el problema de que la gente se ha marchado de esos sitios donde se cultivaba, en el país se cultivaba todo. Por lo cual, fijaros la de interrelaciones que hay con todo este tema. Ya da igual que sea transgénico, que sea lo que sea, ¿no? Sí. Sí, porque luego cuando el problema se agrave tanto y la gente se eche las manos a la cabeza, habrá que preguntarse ya, pero ¿qué habéis hecho realmente para no tener las manos a la cabeza ahora? A ver, el tema que dices es un tema de mercado. El mercado, es decir, si resulta que en Ucrania el agricultor ucraniano produce el trigo más barato y resulta que es más fácil o más barato para España renunciar y, digamos, dentro de la Unión Europea y decir de cuotas y tal, y ha sido así, no nos enteramos hasta que hay una guerra y decir, oye, que es que una gran proporción del trigo viene de allí y si nos quedamos sin ese trigo, pues tenemos problemas. Pero se puede hablar, pues, qué han hecho en los últimos decenias, pues eso, prácticamente desde unos 40 o 50 años en España los políticos para intentar mantener un modelo de producción agrícola tal, pues igual no han hecho lo que tenían que hacer, o igual al meterse en la Unión Europea ya tienes que renunciar a determinadas cosas, o sea, el problema es muy complicado. Y luego lo de la España vaciada, la gente se va del campo, porque no, entre otras cosas porque ya no puede vivir de él, o es más difícil vivir de él, todo eso se agrava. Es decir, hay una serie de problemas que ya a mí se me escapan también porque no soy experto en esas cosas, pero eso ha pasado y yo ese tipo de cosas se oyen, las dicen, sobre todo pues los que las han vivido cuando se vivía más de la agricultura y es así, y es muy triste que pase, pero bueno, son ese tipo de cosas. Y lo que decía, no me acuerdo, bueno, no sé cómo te llamas, pero el tema de la información y de la educación, es verdad, un problema de los transgénicos es la desinformación y la falta de conocimiento. Lo he dicho antes, ¿cómo puede ser que la media de los europeos piensen que los alimentos no tienen genes? Eso ya solo ilustra, pero fíjate, es la media de los europeos que sí que se posicionan. No, pero es que de base no te lo... ¿Vale? Entonces, tienen una posición contraria, pero demuestran un gran desconocimiento. De hecho, mira, te voy a decir un dato. Hicimos una encuesta una vez en institutos de secundaria, donde una de las preguntas que se hacían los alumnos, antes de darles una charla sobre biotecnología, era: ¿te comerías un producto alimenticio producido por un microorganismo? Y el 50 o más del 50% decía que no. O sea, estaba diciendo que no se comería un queso, un yogur, ¿vale? Porque dicho así, claro, eso implica, y no estamos hablando de estudiantes que ya están en bachillerato, ¿vale? Con lo cual, ahí se detecta que hay un desconocimiento en cosas que, bueno, han evolucionado muy rápidamente en los últimos años, pero que... Bachillerato, yo por ejemplo... Claro, entonces... Yo no he tocado nada de esto. Pero eso es, digamos, la media de conocimiento europea es baja en esos casos, ¿vale? Sin embargo, nadie tiene dudas en inyectarse la insulina transgénica porque la necesita para vivir, ¿vale? Y es transgénica, ¿vale? Está producida por una bacteria o por una levadura, pero es la humana, ¿vale? Antes de esa, pues era o insulina de cerdo, que tenía sus problemas y tal, o eso nadie discute, porque claro, es que eso, ¿vale? Entonces, todas esas cosas tampoco se conocen, ¿no? Estudiar por ciencias, como dice ella, y te toca un profesor que está implicado en este tipo de problemas. Ya han pedido la palabra. Puedes comentar. Vale, pues Sergio, si quieres. Yo decirte, bueno, la charla genial, fantástica, me ha impresionado mucho.
candado político. Y claro, los políticos en Europa yo estoy seguro que tienen multitud de asesores que saben perfectamente que los transgénicos son seguros y es una oportunidad increíble. Sin embargo, mantienen ese candado político. ¿Cuál crees que es la razón? Pues la razón que yo veo simplemente son los votos. Los votos, los grupos contrarios tienen mucha potencia en Europa. No tienen casi presencia en Estados Unidos. O sea, tú te vas a los mensajes de Greenpeace en Estados Unidos y allí los transgénicos no son un problema. ¿Por qué? Porque allí los ciudadanos de Estados Unidos no van a ver en eso un problema, no tienen campañas de... Sin embargo, en Europa sí, y todavía las mantienen. Entonces son votos. Los políticos dicen, si yo ahora empiezo a promocionar los transgénicos, voy a perder apoyo político, voy a perder votos y no voy a salir. Y ya está. O sea, es que es así de sencillo. ¿Vale? Son votos. Es cierto, en el tema del CRISPR que he mencionado, se está esperando que en un plazo breve puede ser... CRISPR es la adición. Es otra manera de hacer ingeniería genética sin introducir genes. Solo modificando los genes propios de una variedad. Es decir, lo que se puede hacer mediante cruces, hibridaciones, se puede hacer de manera mucho más eficiente y mucho más fácil con una técnica que se llama de edición genética. O sea, no implica introducir genes de otras especies, simplemente cambiar aquellos que queremos modificar muy poco. ¿Vale? Eso, aún así, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Japón, no es considerado un organismo modificado genéticamente, legalmente, pero en Europa decidieron que sí. Y están pues muchos organismos y muchos científicos diciendo que Europa debe replantearse al menos esa cuestión de la edición, y lo está haciendo. Se espera que para el 2024 tome una decisión y que, digamos, saque de los organismos de los regulados como GMO, organismo modificado genéticamente, saque a los editados. ¿Vale? Pero eso todavía no es así. Falta que tome la decisión. Si da ese paso, ya será un paso. Pero no todas las mejoras se pueden hacer por CRISPR o por edición. No todas. No todas las posibilidades, todo lo que hemos visto, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Vale? Cosas que sí. Y muchísimas. Hay muchísimas cuestiones que se podrán solucionar y que ya no tendrán las evaluaciones tan estrictas, serán evaluaciones las normales que tiene cualquier variedad. ¿Vale? Eso es lo que están pidiendo pues, muchos agricultores y muchas entidades, que posiblemente en un par de años se consiga. Pero ya veremos, porque estamos en manos también de los políticos, ¿no? En esa cuestión. Pero vamos, es un tema de Europa y de los votos y de la presión y el poder que tienen todavía en la población, pues los grupos en contra y los mensajes en contra. ¿Vale? ¿Sabes cuál es uno de los problemas a nivel político europeo? En Europa hay mucho poder político de los países del norte de Europa. Precisamente los países que no son agricultores y que no viven de la agricultura. Entonces, claro, hay unos conflictos importantes. O sea, si mi economía no depende de la agricultura, pues utilizar transgénicos o no utilizar transgénicos, eso no va a influir demasiado en mi Producto Interior Bruto ni en mi economía. Sin embargo, los países que sí que somos agrícolas, Italia, Francia menos, y España, Portugal, pues ahí, y el peso nuestro sobre las decisiones en el Parlamento Europeo es pequeño. Es pequeño y se negocian otro tipo de cosas a otro nivel. Y un dato revelador con Reino Unido. Reino Unido se ha salido. Sí. Pues ha sido salirse y empezar a programas y seguramente, ¿por qué? Porque va a competir con una Europa que no está perdiendo el tren en los transgénicos. Entonces el Reino Unido dice, pues yo voy a ser como Estados Unidos, que es una posición más inteligente dado la economía global y el mercado global, porque nos estamos gastando un dineral en comprarle los productos ya producidos, cultivados en Estados Unidos y en otros países. Es que toda la soja y el maíz que utilizamos aquí prácticamente para alimentación animal, ¿vale? Proviene de ahí. Proviene de Argentina, proviene de Brasil, proviene de tal. Y lo estamos haciendo. En lugar de a lo mejor cultivarlo en los países europeos donde cultivaban la soja. Aquí solo comemos soja no transgénica las personas. ¿Vale? Pero ya lo he dicho antes, estamos importando más de 100 variedades de transgénicos que se cultivan fuera. Tenemos un trigo, ¿vale? Una invención española de un centro público de investigación del CSIC que no produce celiaquía.
Le han quitado la proteína dañina o una parte de ella para que no sea apto para celíacos. Aquí en Europa no se va a producir. ¿Quién ha comprado la patente y quién la va a explotar? Estados Unidos. Y es un trigo desarrollado por un centro público, por el CSIC español. Esa es la situación europea, una situación absolutamente incomprensible y absurda. Bueno, me dicen que hemos agotado el tiempo. Solo aclarar lo de los 8.000 millones. Es que en un momento determinado me he confundido yo mucho. Se espera para el 15 de noviembre. No, si mientras estábamos aquí ahora ha aumentado 3 o 4.000, ¿eh? Estábamos mirando y... Para mañana, para mañana. Para mañana. Esto no va a tardar mucho. Bueno, pues mañana 8.000 millones de habitantes. Bueno, muchas gracias a todos.